Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este repaso a las noticias más importantes de lo que llevamos de mañana, un día más con el foco puesto en el conflicto entre Israel y Palestina, con últimas horas que repercuten, que conciernen sobre todo a la Franja de Gaza. En poco más de una hora se va a quedar sin electricidad. Tenemos noticias también sobre Israel, sigue preparando la ofensiva, de hecho apuntan a que en las próximas horas va a tener lugar una ofensiva sin precedentes. Precisamente en la Franja de Gaza empezamos a conocer algunos detalles, algunos números, según apuntan algunas fuentes, en torno al 60% de los heridos, de los fallecidos, son mujeres y niños. Pendientes también de Zelensky, está en la OTAN, ha llegado hace apenas unos minutos y está aprovechando una vez más para arremeter contra Rusia y contra su presidente, contra Vladimir Putin, al que acusa, al que compara con el grupo terrorista de Hamas. Precisamente un Zelensky que está preocupado, lo decía en las últimas horas, porque se desvíe el foco, porque se desvíe la atención del conflicto de Ucrania. Ayer habló también Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, una vez más reiteró su apoyo a Israel. De hecho, básicamente dijo que van a darle todo lo que necesiten para poder defenderse, y además que es más o menos legítima la defensa. Un poco en la línea de lo que comentaba ayer Josep Borrell. Hoy pendientes de más declaraciones, más comparecencias, no solo en Estados Unidos, también en Europa. Von der Leyen también ha hablado en las últimas horas. Enseguida les contamos todos los detalles, todas las noticias, pero como les decíamos, empezamos con el foco puesto en el conflicto de Israel y sobre todo en la Franja de Gaza. Ojo con esta noticia porque se va a quedar sin luz para las 2 horas locales, eso de la 1 en España, en poco menos de una hora, según está informando la compañía eléctrica del enclave, después de que Israel haya desconectado la franja de su red el sábado, el mismo día que comenzó la guerra. La planta eléctrica de Gaza solo le quedan 40 megavatios disponibles, cuando la demanda media de las últimas 12 horas ha sido de unos 560 megavatios, así que se entiende que en las próximas horas, en poco más de una hora, la Franja de Gaza se quedará sin electricidad. Esto tiene que ver con la ofensiva que está montando Israel. De hecho, como les decía, apuntan a que va a ser una ofensiva, un ataque sin precedentes. De hecho, la Fuerza Aérea está diciendo que detrás de cada ataque hay un objetivo, pero reconoce que no está bombardeando de forma quirúrgica. De hecho, el ejército de Israel ha afirmado hace apenas unos minutos que su Fuerza Aérea está atacando objetivos de la Franja de Gaza a una escala sin precedentes. Todo esto en medio de los combates desatados por la ofensiva lanzada el pasado sábado por el movimiento de resistencia islámica. Según apuntan algunas fuentes, en concreto el jefe de la Fuerza Aérea israelí, Omer Tisler, dice que están atacando la Franja de Gaza a una escala sin precedentes porque lo que pasó aquí es algo que no había pasado antes. Además, también ha indicado que hay un enemigo que dispara cohetes y que ataca a la población civil. Dice que nunca más van a volver a eso. Además, ha manifestado también que los bombardeos ya no son quirúrgicos, pero eso sí, ha subrayado que no están atacando objetivos civiles. Esto es lo que informa en los últimos minutos el diario The Times of Israel. Pendientes también del primer ministro israelí, de Netanyahu, y es que Israel ha prometido intensificar su respuesta al grupo terrorista palestino con una ofensiva terrestre. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha reiterado su compromiso de apoyo a Israel y además ha emitido una advertencia a cualquiera que pudiera buscar para aprovechar esta situación. Israel dijo que docenas de sus aviones de combate atacaron más de 200 objetivos durante la noche del miércoles en un barrio de la ciudad de Gaza que, según dijo, había sido utilizado por Hamas para lanzar su ola de ataques sin precedentes. En la frontera norte de Israel, de hecho, se disparó una andanada de cohetes desde el sur del Líbano hacia Israel, lo que provocó, a cambio, bombardeos israelíes. Más proyectiles lanzados desde el territorio sirio cayeron en zonas abiertas de Israel, lo que generó aún más temores de que la violencia pudiera conducir a una guerra aún más amplia. De hecho, según sus responsables militares, aún no saben si estos cohetes fueron disparados por las Fuerzas Armadas sirias, pero lo que sí que se sabe es que algunas de las milicias iraníes que existen y son bienvenidas por el régimen sirio, como por ejemplo Hezbollah, estarían detrás de estos hechos. Hablando de hechos, hablamos en este caso del ministro de Seguridad de Israel, Ben Gvir. Ojo, ha anunciado, ya les contábamos ayer que va a haber en torno a 300.000 reservistas, pues ahora el gobierno israelí viene anunciando también en los últimos minutos que va a distribuir 27.000 armas a los residentes de los asentamientos situados alrededor de la Franja de Gaza. Es la zona más conflictiva en estos momentos. Ya les contábamos que en poco menos de una hora todo apunta a que se va a quedar sin electricidad y precisamente Israel sigue intentando fortalecer esta zona y a partir de ahora va a suministrar 27.000 armas. Precisamente hablando de la Franja de Gaza, hay discusiones ya entre algunos países, en concreto Estados Unidos, Israel y Egipto están discutiendo
un posible corredor humanitario a Gaza. Tanto Estados Unidos como Israel y como Egipto están discutiendo en las últimas horas un posible corredor humanitario a Gaza. De hecho, según ha comunicado, según ha señalado la propia Casa Blanca, Washington está trabajando para conseguir la apertura de un paso seguro para los civiles de Gaza mientras Israel sigue atacando este enclave 5 días después de que los terroristas del movimiento de resistencia islámica lanzaran el ataque. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, ha asegurado que están centrados en esta cuestión y que se están realizando consultas. De hecho, decía que los detalles son los que se están discutiendo entre todas las agencias. También le han preguntado por las víctimas civiles de Gaza y el propio Sullivan ha señalado que Estados Unidos no ataca deliberadamente a civiles y sus operaciones militares también apunta que se llevan a cabo de conformidad con el Estado de Derecho y el derecho de la guerra. El Ministerio de Salud de Gaza ha dicho que al menos 900 palestinos han muerto y hasta 4.600 han resultado heridos en ataques aéreos israelíes contra el enclave bloqueado desde el sábado. De hecho, Gaza, para que se hagan una idea, tiene 40 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho y alberga a 2,3 millones de personas. Seguimos con el foco puesto en la Franja de Gaza y las autoridades de la propia Franja de Gaza, controlada por el movimiento de resistencia islámica, han afirmado este miércoles, ojo, que cerca del 60% de los heridos por los bombardeos de Israel son mujeres y niños. Todo esto en medio de los combates desatados por la ofensiva lanzada el sábado por el grupo militar contra territorio israelí. Según apuntan en redes sociales, aproximadamente el 60% de los heridos son mujeres y niños. Además, también han pedido a la población que done sangre en el hospital Al-Shifa y otros centros sanitarios del enclave palestino. Todo esto está llevando a que algunas organizaciones, como es el caso de la Organización Mundial de Salud, sigan pidiendo corredores humanitarios. De hecho, en las últimas horas, la propia OMS, la propia Organización Mundial de Salud, ha solicitado la creación de corredores humanitarios para facilitar la entrega de suministros sanitarios y humanitarios a Gaza, así como también la liberación de los rehenes arrebatados a Israel por Hamas. Según informa la OMS en un comunicado, en la reunión entre su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y el presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, concluyó con la aceptación de a permitir la entrega de suministros a Gaza a través del cruce de Rafah, que es el único paso fronterizo entre Egipto y la Franja. De hecho, la OMS ha ofrecido asistencia a los sanitarios tanto en Israel como en el territorio palestino ocupado. Además, mostró su preocupación por el posible próximo agotamiento del combustible con el que funcionan los generadores de reserva de los hospitales en la Franja de Gaza. Apuntan a que la respuesta sanitaria que salva vidas depende ahora de que los nuevos suministros y el combustible lleguen a los centros de atención sanitaria lo antes posible. Como les veníamos comentando, ayer habló el presidente de los Estados Unidos, ayer habló Joe Biden, que ha ensalzado las leyes de la guerra mientras Israel sigue asediando a Gaza. El presidente Joe Biden subrayó la importancia de respetar las leyes de la guerra mientras Israel responde con fuerza abrumadora al devastador ataque terrorista del movimiento de resistencia islámica contra cientos de civiles. De hecho, Biden ha trasladado al primer ministro israelí, a Benjamin Netanyahu, que la respuesta de Estados Unidos sería rápida, decisiva y abrumadora si el pueblo estadounidense enfrentara un terrorismo del tipo que Israel ha sufrido en los últimos días. El jefe de la Casa Blanca ha descrito los ataques intencionales de los terroristas islamistas contra civiles como maldad pura y dura. Pese a ello, Biden ha señalado que las democracias son más fuertes y seguras cuando actúan de acuerdo con el Estado de Derecho. En su discurso televisado, además, señaló que los terroristas atacan deliberadamente a civiles, los matan, pero ellos, en este caso Estados Unidos, respetan las leyes de la guerra. Seguimos pendientes de Estados Unidos, con la Casa Blanca en las últimas horas apuntando que Irán es cómplice de los ataques a Israel, pero eso sí, dice que no hay pruebas directas. El asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo a los periodistas que Irán es cómplice del ataque de los terroristas islamistas a Israel, pero eso sí, también asegura que no hay pruebas que vinculen a Teherán con la violencia del pasado fin de semana. Apunta que han dicho desde el principio que Irán es cómplice en un sentido amplio porque ha proporcionado la mayor parte de la financiación para el ala militar de los terroristas, pero además, según él, ha proporcionado entrenamiento, capacidades, apoyo y además ha tenido en todo momento un compromiso y contacto con Hamas durante años y años. Todo esto, según apunta el propio asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el propio Jake Sullivan, ha contribuido a lo que hemos visto este fin de semana. Dice también, por último, que ahora, en cuanto a la cuestión de si Irán sabía de este ataque de antemano o ayudó a planificarlo o dirigirlo, hasta el momento no tiene ninguna confirmación y por lo tanto no puede asegurar nada. Pero, como vemos, Jake Sullivan no se fía.
Pasamos a hablar del secretario de Estado de los Estados Unidos, un Anthony Blinken, desde luego muy ocupado también en los últimos días. Ayer comparecía junto al presidente de los Estados Unidos, comparecía junto a Joe Biden, y también hemos conocido que en las próximas horas va a viajar a Israel y a Jordania. De hecho, se espera que del 11 al 13 de octubre se reúna con altos funcionarios del Departamento de Estado de ambos países, de Israel y de Jordania, en un intento de Estados Unidos por mediar en esta situación. Y de Blinken pasamos a von der Leyen, pasamos a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha dicho en los últimos minutos que el ataque del grupo militante palestino de Hamás contra Israel fue un acto de guerra a sangre fría, y además ha respaldado plenamente el derecho de Israel a defenderse, muy en la línea de lo que comentaba ayer Josep Borrell, que eso sí apuntaba que tenían que defenderse, pero dentro de la línea de los derechos humanos. Al iniciar una reunión de comisarios europeos, von der Leyen también apoyó una revisión completa del apoyo financiero multimillonario de la Unión Europea a los proyectos palestinos. Y seguimos pendientes de Estados Unidos, pero en este caso tiene que ver con otro conflicto, con el conflicto de Ucrania. Y es que hay 4 expertos estadounidenses en las últimas horas que empiezan a dar por hecha, a apuntar a una victoria segura de Rusia en Ucrania. Estamos hablando, por ejemplo, de Ray McGovern, es el antiguo analista de la CIA, que dice que los misiles hipersónicos van a dar a Rusia una enorme ventaja sobre Occidente. También hay palabras del exasesor jefe del Pentágono, de Douglas McGregor, que dice que el apoyo de Estados Unidos a Kiev no va a impedir que Rusia libere Kharkiv y Odessa y algunas otras ciudades. Y por último, el exasesor del secretario de Estado de los Estados Unidos, el coronel retirado Lawrence Wilkerson, también apunta que el ejército ruso va a liberar nuevos territorios significativos en Ucrania durante su contraofensiva. 4 analistas, 4 expertos, todos ellos que han participado tanto en la CIA como en el Pentágono como en el secretario de Estado de los Estados Unidos, apuntando a una victoria segura de Rusia en los próximos meses. Volvemos y seguimos con más conflictos. En este caso, había rumores en las últimas horas de que Egipto había avisado con 10 días de antelación a Israel de lo que se venía, del ataque que tuvo lugar este pasado fin de semana, pero Egipto en las últimas horas, en los últimos minutos, lo está negando. Ha negado los informes de que el Cairo supuestamente advirtiera a Israel con 10 días de anticipación sobre el inicio de la operación de Hamás, según informan medios egipcios. A todas las críticas que le ha llovido uno de los ejércitos más poderosos del Oriente Próximo se suma que aparentemente en las últimas horas muchos medios apuntaban a que había recibido un aviso de advertencia por parte de la inteligencia de Egipto sobre las intenciones de ataque por parte de la organización de Hamás. Estas masivas críticas sobre la incapacidad de los servicios de inteligencia de Israel, de hecho mucha gente apuntaba que no se creía que el Mossad no tuviera conocimiento de estos hechos, no supiera que iba a tener lugar este ataque, pues todos estos ataques, todas estas críticas se agravaron el lunes cuando un funcionario de inteligencia egipcio dijo a una agencia, en este caso de Associated Press, que Jerusalén había ignorado repetidas advertencias de que Hamás estaba planeando algo grande y una terrible operación que incluía una aparente acción directa. Fuentes de la inteligencia egipcia apuntaban esto a algunos medios, sin embargo, en las últimas horas, fuentes del Cairo están saliendo a desmentir esta información y apuntando a que no avisaron con 10 días de antelación a Israel del ataque que tuvo lugar este fin de semana. Y de Egipto pasamos a hablar de la OTAN, y es que el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, se va a sumar por videoconferencia en el día de mañana a una reunión de sus homólogos, a una reunión con sus homólogos de la OTAN para presentar un cuadro de la situación después del ataque sorpresa de Hamás. Esto es lo que ha dicho en las últimas horas precisamente el hombre que ven en sus pantallas, el propio jefe de la alianza militar, el propio Jens Stoltenberg, que dice que mañana también seremos informados por parte del ministro de Defensa israelí Gallant sobre la situación en Israel. Esto es lo que ha dicho unos periodistas antes del inicio de la reunión ministerial de 2 días que va a tener lugar en Bruselas. Además, ha añadido que los aliados han condenado los horribles ataques terroristas contra civiles inocentes en Israel que tuvieron lugar el fin de semana y que esperan con interés la sesión informativa del ministro de Defensa israelí. Y precisamente hablando de la OTAN, vamos a hablar del presidente ucraniano, de Volodymyr Zelensky, que ha hecho una aparición sorpresa en la sede de la OTAN hace apenas unos minutos, renovando sus pedidos de armas occidentales adicionales para defenderse, según él, de los invasores rusos que ocupan grandes partes de su país. También ha instado a la unidad
aliada con Israel después de que el sorprendente ataque de Hamas desencadenara una nueva guerra. De hecho, Zelensky, en breves declaraciones junto al secretario general de la OTAN, junto a Jens Stoltenberg, dijo al comienzo de la reunión que estaba recomendando que los aliados apoyen al pueblo israelí tras un ataque terrorista del grupo militante Hamas, que mató a cientos de civiles y llevó a Israel a declarar la guerra. Zelensky, que el año pasado criticó a Israel por negarse a enviar armas a Ucrania, ha intentado encontrar una causa común con los israelíes desde el ataque de Hamas, comparando las tácticas de los militantes con las de los soldados rusos y además subrayando el valor del apoyo público mientras se estaba bajo fuego. Enseguida volvemos con más noticias, más últimas horas, más actualidad. No se vayan, enseguida seguimos con la mejor información aquí en Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, volvemos con más noticias y con más últimas horas, más declaraciones por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha afirmado que la ayuda de la Unión Europea a Palestina nunca ha ido ni llegará a Hamas, cuyos ataques Israel ha calificado de terrorismo y de acto de guerra. Además, ha defendido una vez más la importancia de revisar cuidadosamente toda la financiación. Dice que es importante que revisemos cuidadosamente nuestra asistencia financiera a Palestina. La financiación de la Unión Europea nunca ha ido ni va a llegar a Hamas ni a ninguna entidad terrorista. Por lo tanto, ahora vamos a revisar nuevamente toda la cartera a la luz de la evolución de la situación sobre el terreno. Esto es lo que ha dicho von der Leyen en una alocución ante el Colegio de Comisarios, que de hecho guardaron un minuto de silencio por las víctimas de los ataques de Hamas. Ahora bien, la jefa del Ejecutivo Comunitario ha precisado que el apoyo humanitario al pueblo palestino no está en duda. Y precisamente vamos con más noticias sobre la franja de Gaza, y es que el número de muertos ha aumentado hasta las 1055 personas en el día de hoy. Esto es lo que ha informado el Ministerio de Salud palestino después de un aumento de los bombardeos israelíes sobre el enclave palestino controlado por el movimiento islamista de Hamas. Según afirma el Ministerio en un nuevo balance revisado al alza, apunta a que tienen al menos 1055 mártires y 5184 personas que sufren diferentes heridas. Todo esto 4 días después de la gran ofensiva lanzada por Hamas contra Israel. De Palestina pasamos a Ucrania. De nuevo hablamos del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha reclamado en el día de hoy a los países que forman parte del grupo de Ramstein que suministren más sistemas de defensa antiaérea y misiles de largo alcance para ganar la batalla del invierno, después de exponer que Moscú plantea una guerra de desgaste con ataques a la red energética ucraniana. En declaraciones desde la sede de la OTAN, donde está teniendo lugar la reunión de la coalición de más de 50 países aliados de Ucrania en el marco del conflicto con Rusia, el mandatario ucraniano ha señalado que va a llevar al encuentro las prioridades de defensa de Ucrania y peticiones concretas como sistemas de defensa y misiles de largo alcance. Dice que necesitan estos equipos militares en puntos concretos del territorio para proteger a su pueblo, salvar la red energética y las rutas de exportación de grano. De hecho, ha asegurado respecto a los sistemas antiaéreos que el tiempo que ha puesto el acento en que con misiles de largo alcance Ucrania estará también en disposición de hacer retroceder a Rusia. Precisamente está pidiendo equipos militares y Bélgica ha anunciado que va a enviar cazas F-16 a Ucrania, pero eso sí, en 2025. Esto es lo que ha dicho la ministra belga de Defensa, Ludivine de Donder. Lo ha anunciado en una radio local en la que, eso sí, no se ha especificado tampoco cuántos aviones va a entregar a Ucrania, pero según de Donder, el envío de los cazas va a depender de la transferencia de nuevos F-35 a Bélgica. Pendientes también de Estados Unidos, de la economía y de la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, una Janet Yellen, que ha dicho que espera discutir cuestiones de deuda con el gobernador del Banco Popular de China, que el progreso ha sido lento, pero que empiezan a haber algunos avances. También ha hablado de que un aterrizaje suave es el camino más posible, pero que los ataques contra Israel empiezan a plantear riesgos adicionales, unos riesgos para las perspectivas que incluyen algunos shocks globales. Y de la secretaria del Tesoro vamos a miembros de la Reserva Federal, como por ejemplo el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Rafael Bostic, que se ha sumado al tono dovish de algunos de sus colegas en los últimos días y apunta a que la subida de los tipos de interés ha finalizado. Esto es lo que dijo en la convención anual de la Asociación de Banqueros Estadounidenses, donde se ha mostrado convencido de que la política monetaria es lo suficientemente restrictiva como para reducir la inflación al 2%. De hecho, no cree que se necesiten subir más los tipos. No obstante, Bostic ha matizado que un cambio inesperado en las perspectivas económicas podría obligar a las autoridades a subir los tipos, pero que no es lo que espera en estos momentos.
Y de Estados Unidos pasamos a hablar de una de las organizaciones que más le está desafiando en los últimos meses. Pasamos a hablar de los BRICS y en este caso un nuevo país que se suma a la desdolarización. Hablamos de Malasia, que está siguiendo los pasos de los BRICS en una misión para desarraigar la hegemonía del dólar estadounidense. El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, ha confirmado que el país está avanzando para eliminar la dependencia del dólar estadounidense para el comercio mundial. De hecho, el propio Ibrahim ha revelado que Malasia está llevando a cabo agresivamente esfuerzos de desdolarización y que va a promover su moneda local, el ringgit, para transacciones globales. El líder ha dicho que el país va a comenzar a dar sus primeros pasos para terminar con la dependencia del dólar. De hecho, el primer ministro ha reconocido que el país no puede dejar de realizar transacciones en dólares estadounidenses por completo, pero eso sí, que va a impulsar agresivamente el avance del ringgit. De hecho, Ibrahim explicó que Malasia tiene acuerdos comerciales estrechos con Indonesia, con Tailandia y con China, y que va a comenzar a utilizar su moneda, el ringgit, con los tres socios comerciales. Además, ha dicho al Parlamento que la nueva estrategia incluye aumentar el uso de la moneda de Malasia con China, miembro de los BRICS, y sobre todo reducir las transacciones en dólares estadounidenses. Pasamos a hablar de protagonistas empresariales, pasamos a hablar del sector del lujo, vamos a hablar de las acciones del gigante del lujo Louis Vuitton, que han caído casi un 8% en la apertura de hoy después de que la compañía informara de un crecimiento de ingresos del 14% durante los primeros 9 meses de 2023. Todo esto frente al 20% en el mismo periodo del año pasado. Hay varios analistas que han reducido los precios objetivo de las acciones después de un informe posterior al cierre del mercado del martes. Todos los sectores de Louis Vuitton han crecido, excepto el vino y las bebidas espirituosas, que según dijo están sufriendo una alta base de comparación y una demanda menguante en Estados Unidos y en China, según apuntan algunos de los analistas directores financieros de Louis Vuitton. Después de 3 años fantásticos y prácticamente sobresalientes, el crecimiento está convergiendo hacia cifras que están más en línea con el promedio histórico. Enseguida volvemos con más noticias, más información, más últimas horas, pendientes de todo lo que ocurre en el panorama geopolítico, también todo lo que concierne a la economía. Quédense porque enseguida volvemos con el mejor análisis, enseguida empieza Ponte en Acción aquí, Negocios Televisión, de la mano de Eva Villanueva.